María Sintes Sabanillo, la conocí hace muchos años y le tengo un gran cariño porque trabajaba en el CNEAM de Segovia, en el cual mi hijo tuvo la ocasión de ir y eso no lo olvido. Vale. Fue una de las que puso en marcha el camino escolar en Segovia. Ahora estás en la Oficina Española de Cambio Climático, que nuestro filósofo lo explicó muy bien. Me ha dejado el marco ¿Eh? adecuado. Perfecto, ¿no? Estás en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Así que explícanos un poco. Bueno, pues efectivamente nos conocemos desde hace unos años y participé en el foro del año 2009, 2009. cuando era morena. Y sí, tengo un gran cariño por Jan y una admiración rendida por todo el trabajo que tanto ella como la asociación lleváis desarrollando durante todos estos años. Me parece, bueno, toda una metáfora el que del dolor profundísimo salgan tantas cosas maravillosas, tanta energía, tanta fuerza, tanta generosidad, ¿no? Y efectivamente yo por aquel entonces trabajaba en el Centro Nacional de Educación Ambiental y haciendo la guerra cultural, que decía el filósofo, intentándolo, es decir, trabajando con las herramientas sociales del cambio social, que son la educación, la formación, la capacitación, la participación social, ¿no? Y entre otras muchas temáticas, pues me focalicé mucho en el tema de la movilidad y concentrado de forma específica en la movilidad de los niños y las niñas, ¿no? Y os explico brevemente porque tiene un sentido y haremos el círculo. Mi interés por la movilidad infantil, debo decir que fue un poco instrumental. Yo trabajaba en temas de medio ambiente urbano, me interesaba mucho digamos, la transformación de la ciudad y la pérdida de la ciudad. De alguna manera la vivía así. En aquellos años el modelo urbanístico estaba cambiando de forma aceleradísima, estábamos perdiendo los valores de la ciudad mediterránea, de la ciudad del encuentro, de la calle, y estábamos en la urbanización. Lo cual ha sido un proceso de transformación territorial y urbana impresionante, ¿no? Y acompañándole a este proceso estaba el sacar a la gente de la calle para meter el coche. Y dentro de ese proceso sacar a los niños y a las niñas de la calle porque son incompatibles, ¿no? De forma que, seguramente de manera un poco ingenua, pensaba que poniendo el foco en las consecuencias de estos cambios, de esta transformación en las vidas de nuestros hijos e hijas, de los más desvalidos, íbamos a llegar mejor en esa batalla cultural, se iba a entender mejor, ¿no? Además, hubo un accidente. Un niñito de 4 años del cole de mi hijo fue atropellado y murió en un paso de peatones muy cerca del cole y de la casa. Y bueno, aparte de la revolución emocional que eso supone, lo que me revolvió del todo es que hablando con el AMPA, hablando con la asociación de vecinos, hablando con el ayuntamiento, me impresionó primero conocer la cantidad, ya no de accidentes, sino de incidencias en las que estaban en mi barrio, que es un barrio de Segovia, tranquilo, es verdad, calles estrechas, aceras de incógnito, o sea, estrechas hasta la... Pero hablando con la gente surgió primero una cantidad de incidencias en las que estaban niños involucrados, no llegaban a la muerte, pero... y no pasaba nada, quiero decir, me impresionó la normalidad con la que se aceptaba ese coste social. Y me pareció espantoso y bueno, a raíz de ahí pues monté un seminario que se sigue reuniendo, un
un grupo de personas que desde la universidad, las administraciones, las ONGs, los ayuntamientos, las consultorías de movilidad, trabajan en temas de movilidad de infancia, poniendo el foco no solo en la seguridad, porque hay que mirar más allá de la seguridad. Es decir, la accidentalidad, por supuesto, es, digamos, la consecuencia más dramática del modelo de ciudad y del modelo de movilidad que tenemos. Pero es que hay otra serie de consecuencias con las que convivimos y que aceptamos, por tanto, tranquilamente, que son la inseguridad, ya no la accidentalidad, la inseguridad y lo que supone la inseguridad para la vida de los niños y niñas, que es, por ejemplo, que ya no están por la calle de forma autónoma y libre. Es decir, los hemos retirado de las calles porque son espacios inseguros. Y eso tiene incidencia en la socialización, por ejemplo, tiene incidencia en la salud, el ruido, la contaminación, la capacidad de concentración, está estudiadísimo, lo que influye todo este entorno urbano en la capacidad de desarrollo físico y mental de nuestros niños, las consecuencias de tipo ambiental, las consecuencias de pérdida de espacio público, que si hay un montón de coches, pues no hay otras cosas, no hay otra actividad. Es decir, gracias a este seminario de movilidad e infancia, digamos que complejizamos el discurso mirando más allá de la mera seguridad, porque no es solo la seguridad, se nos roban muchas más cosas con nos robamos muchas más cosas con esta aceptación acrítica del modelo de urbanismo tan relacionado con el modelo de movilidad, ¿no? Y en estos años yo creo que se han avanzado y se ha trabajado mucho en muchas líneas, en la mejora de alternativas del transporte colectivo, en programas de impulso a movilidad activa, especialmente la bicicleta, también la peatonalización, los cambios urbanísticos ligados a estas otras alternativas de movilidad que debían ser mayoritarias, los programas educativos de movilidad escolar, el reglamento de circulación que impone los 30 km/h como máximo en ciudades, etc. Y también se ha producido una extensión, yo creo, de la conciencia social de todos estos, digamos, efectos colaterales del modelo, ¿no? Por ejemplo, con movimientos de familias, la revuelta escolar famosa, que piden cambios en los entornos escolares, que piden calles seguras, que se movilizan constantemente en la calle, ¿no? Pero queda muchísimo por hacer. Yo tengo un poco la sensación de que ganamos pequeñas batallas, pero perdemos la guerra, ¿no? Todavía. Por ejemplo, pues datos, ¿no? La bicicleta está decayendo, el uso de la bicicleta está decayendo en las ciudades, ¿no? Tuvo un pico con la pandemia, claro, ahí nos volvimos todos estupendos y pensamos muchísimo y reflexionamos y íbamos a cambiar de vida, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues una caída, pues porque a peor, porque efectivamente no solo es que no se estén ampliando infraestructuras, sino que están destruyéndose infraestructuras para la bicicleta, por ejemplo, porque continúa el miedo al tráfico, porque hay impunidad con los robos, etcétera, etcétera. La ley 30 kilómetros, o el famoso reglamento, pues no se cumple. Pero no es esto, es que no se conoce. Yo estoy en un grupo así de colegas, de amigas, de amigos, que hablamos del asunto, todos, por supuesto, con su carnet de identidad, que desconocen esto. A mí me impresiona, pero es así. Pero es que no se comunica bien. Es más, y hablaré por mi ciudad, yo vivo en Segovia, hay una señalética en las calles que es contraintuitiva. Es decir, hay ahora, gracias a nuestras luchas, la calle del cole del barrio es ya solo de una sola dirección, tiene obstáculos para ir a 30 y tiene un maravilloso señal que pone calle 30. Y cuando acaba la calle, que entra en otra peor, porque no tiene aceras,
pues pone, se acabó la calle 30. Claro, es como, no, tendría que poner aquí a 20, porque no tiene aceras, ¿no? Es decir, hay que trabajar todavía muchísimo en esto, ¿no? En fin, luego están los nuevos sistemas de movilidad, los patinetes eléctricos que han entrado a complejizar la convivencia en la calle. Muchos programas educativos en este ámbito experimentan cansancio. Y la ciudad en sí, o sea, el urbanismo, el diseño del espacio, pues no cambia al ritmo necesario, ¿no? Y para mí esta es la clave de la transformación de los entornos urbanos donde vivimos el 80 y tantos % de la población. Ya sé que hay mucha accidentalidad en la carretera, pero me quiero centrar en qué pasa con la movilidad urbana. Y lo que pasa es que tenemos unas ciudades que transformamos de una determinada manera para dejar entrar al coche que campara por sus respetos, pero necesitamos hacer el camino diferente, ¿no? Y aquí voy a dar el salto, y con esto acabo, voy a dar el salto en el tiempo y hablar un poco de mi presente en el trabajo en la Oficina Española de Cambio Climático, donde, bueno, trabajamos en los dos frentes, digamos, de la lucha climática, que son, por un lado, la mitigación, la reducción de emisiones, que tiene mucho que ver también con la movilidad, porque resulta que, bueno, más del 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero pues están relacionadas con el transporte en general, ¿no? Y concretamente en el de carreteras, el transporte de mercancías y de pasajeros. Entonces está pendiente la gran transformación del sector de la movilidad y el transporte también para la lucha contra el cambio climático, ¿no? Que, bueno, todos sabemos la dependencia de la movilidad de los combustibles fósiles. Pero aquí quiero incidir, porque muchas veces el planteamiento de solución que se promulga lo que hace es cambiar el coche de motor de explosión, combustible fósil, por coche eléctrico. Y creo que ahí perderíamos una gran ocasión de repensar el modelo de movilidad y el modelo de transporte. O sea, no se puede vender, no hay problema, aquí cambiamos este juguete por este otro que es eléctrico y hemos solucionado el problema. No hemos solucionado el problema, ni el energético, por cierto, ni el ambiental. Pero sobre todo no solucionaríamos así el problema de la movilidad, que pasa por cambiar en muchos aspectos nuestros hábitos cotidianos de desplazamiento, por usar medios activos, por usar medios colectivos, por usar el coche cuando realmente es necesario, para lo cual no necesitas poseerlo, necesitas usarlo en determinados momentos. Y, bueno, hay inventos para esto que conocéis perfectamente. Esto por un lado. Pero por otro lado hablaré de la otra gran pata de la lucha frente al cambio climático, que es además el área donde trabajo, que es la adaptación. La adaptación significa que el cambio climático está aquí, ya lo tenemos y nos lo vamos a comer muchas décadas por delante. Y eso significa que hay que replantear todo. Hay que replantear nuestros sistemas productivos, hay que replantear nuestros territorios, hay que replantear nuestras ciudades y nuestros pueblos, nuestros ámbitos de vida, porque tenemos que incorporar la, digamos, preparación y la resiliencia frente a esos riesgos climáticos que van a crecer. Uno de ellos fundamental en España va a ser el aumento de las temperaturas. Todas las ciudades españolas van a experimentar, digamos, problemas de vivir en ciudades con unas temperaturas muy difíciles de sostener. Esto supone muchísimos retos, pero me voy a centrar en los que están relacionados con la movilidad. Por un lado, el tráfico es uno de los generadores de más temperatura, que se añade a la que estará de base, digamos. Esto por un lado. Por otro lado, la gran solución
para las ciudades que van a tener que soportar temperaturas muy altas, la gran solución del espacio público de esas ciudades va a ser naturalizar, es decir, quitar hormigón, volver a tierra, digamos, a sustratos permeables, que son muchísimo más frescos, y meter arbolado. Para eso necesitamos espacio, y no sé de dónde lo vamos a sacar, si no sacamos o reducimos la cantidad de espacio que dedicamos al coche. Otra de los grandes riesgos, el de las inundaciones. Solamente, y con esto voy a acabar, os animo a que repenséis las imágenes de la Dana y a que recordéis esos miles de coches que ocupaban el espacio público y que fueron como un enorme tapón que, desde luego, contribuyó digamos, a agravar el desastre que se provocó. Por muchísimas razones necesitamos repensar nuestra movilidad y el espacio de convivencia que son los entornos urbanos donde vivimos. Y bueno, dejo ahí ese mensaje. Voy a acabar con una frase que me ha gustado mucho de una campaña de estas institucional, creo que es de salud mental, que dice: no es lo que te pasa, es lo que nos pasa. No es un problema individual, es un problema colectivo que tenemos que abordar colectivamente con Stop Accidentes. Y con vosotros. También. Bueno, muchas gracias. Está claro que la movilidad, yo lo llamo la energía humana, nuestras piernas. Aparte del COVID, que todos pensábamos que podíamos ir por la Castellana y a jugar y todo esto, que se consiguió un día, pero lo olvidamos pronto. También ahora con el apagón. Olvidamos muy rápido. Olvidamos demasiado rápido y ahora con el apagón lo estábamos comentando esta mañana que vinimos andando desde la Puerta del Sol hasta aquí. Digo, bueno, se llega andando que no hay problema. Antes que había un atasco además allí delante del ayuntamiento, es decir, casi llegamos antes que las que cogieron el bus. Vinimos andando. Y justamente comentaba uno de los que me acompañaba, decía, cuando el apagón, hay gente en Madrid que no sabía cómo volver a su casa andando, porque nunca lo habían hecho. O lo habían hecho con su coche, no lo sé, o con el transporte público, pero no conocían el territorio. El territorio, ¿no? Que a lo mejor, pues claro, decía, yo vivo a 2 kilómetros, lo sé, pero ¿cómo voy? ¿No? ¿Por qué calle? No conocían ya ni su barrio, ¿no? Entonces, esto es otra reflexión más, ¿no? De que lo bueno que es mover las piernas, ¿no? ¿Cuántos cogen el coche para ir al gimnasio, ¿no? A andar en una cinta? Yo eso nunca lo entendí. Bueno, porque en La Coruña tenemos un paseo por la playa, ¿no? Que digo no yo, necesitáis cinta. Pero los hay, pero hay muchos. Es decir, que esto es todo la vivencia y la convivencia y volver a revivir nuestra movilidad perdida, ¿no? Por culpa del coche, y que nuestros hijos y nietos vuelvan a vivir la ciudad. Esto es la asignatura pendiente. Mucho tenemos que hacer. Y tenemos a Jesús, director del área de prevención y seguridad vial de la Fundación MAFRE, ¿vale? Desde hace ya varios años, no sé cuántos llevas. Unos 10. Unos 10 también. Bueno. Estuviste en nuestro 9º foro en el 2012, que se llamaba Prevenir es Vivir. Y tú, como investigador que eres, eres investigador, ingeniero, pero te gusta la investigación, ¿no? ¿Y cómo es pasar de investigar a intentar poner en práctica lo investigado? Hablaban los periodistas del cinturón de seguridad y del SRI. Tú hiciste una investigación,
¿Sigue siendo optimista? Bueno, creo que lo sigo siendo, aunque creo que cada vez menos. Y la verdad no sé si soy la persona adecuada para hablar de este tema, porque podría hablar el director del observatorio mucho mejor que yo, o entidades de referencias como también Intras, AEC, pero bueno, digamos que yo soy reincidente por haber pecado una vez en un foro hace ya tiempo, ¿vale? Yo entonces tenía pelo, así que bueno, la perspectiva es muy variable. Quiero daros las gracias por invitarme a este foro y quiero empezar reivindicando el papel de las asociaciones, como se ha venido insistiendo a lo largo de toda la mañana. Y hoy es vuestro día con el 20º foro, con el 25º aniversario, pero evidentemente pues también de ASLEME, de PAT a PAT y del resto de asociaciones. El primer foro que organizasteis en el año 2004 fue un foro muy importante. Fue el año en el que el Día Mundial de la Salud fue dedicado a los siniestros de tráfico por la Organización Mundial de la Salud. Es el día el año que se publicó el primer informe mundial. Unos años más tarde, y también quería recordar pues, el papel que estos pacientes en concreto ha tenido pues, en Latinoamérica con la creación de FICBI en el año 2010. Hemos tenido desde Fundación Mafre la oportunidad de poderos acompañaros y empujaros un poquito en parte de ese recorrido. Y bueno, entrando ya un poco a intentar responder tu pregunta, la verdad es que pues hay experiencias pues, de todo tipo. Hay experiencias buenas, hay experiencias positivas. Hace muy pocos meses me decía, cuando se jubilaba mi anterior director, Julio Domingo, dice, Jesús, tenemos que dedicarle más tiempo a hacer que las cosas que proponemos en los informes sucedan. Y es verdad, y lo comentaba el filósofo, que vivimos en una sociedad totalmente inhumana, ¿no? Donde y García Morente, que fue una recomendación del fiscal Bartolomé, pues ya lo decía hace aproximadamente 100 años, en el que las prisas y la velocidad pues nos está devorando. Como cualquier investigador de prestigio, pues lo primero que he hecho cuando me he enfrentado a esta pregunta pues es preguntarle a la inteligencia artificial, claro. Entonces, me he dado cuenta de 3 cosas. La primera era que la mayor parte de las cosas ya me las sabía, por suerte. La segunda es curioso, pero que depende de en qué idioma le preguntes, te dice una cosa o te dice otra. Con lo cual, bueno, mi primera recomendación, si estáis utilizando inteligencia artificial generativa, que no esté basada en datos específicos, sino que le preguntéis, digamos, casi a través de Google o de ChatGPT, pues es que tengáis cuidado. Y la tercera es que realmente pues, aporta valor. Y decía la inteligencia artificial que la investigación es necesaria primero para conocer las causas, segundo para diseñar medidas y tercero para evaluar las medidas, ¿no? Y sí que es verdad que yo coincido, creo que está bien. Y por cierto, la investigación está también muy relacionada con congresos, con conferencias, con encuentros, con intercambios, con aprendizajes mutuos, con inteligencia colectiva, con revisión internacional, etcétera. Así que pues este foro es, desde luego, también un papel muy importante. Yo recuerdo uno de los primeros estudios que realicé en el año 2003, tuve que mirarlo, pues es sobre embarazo y conducción. Y yo creo que en aquel momento pues la legislación más o menos venía a decir que si una mujer estaba embarazada no era necesario que llevara el cinturón, estaba exenta automáticamente. Entonces, bueno, en aquel estudio pues aportamos un poco legislación comparativa, llegamos a una conclusión de que todos los años pues sucedían entre 200 y 700 abortos no deseados en España, evidentemente por esta circunstancia en concreto, y hoy la legislación ha cambiado y yo creo que en aquel momento, o sea, el cambio de legislación coincidió con la publicación de ese informe, con lo cual pues mi parte optimista tiende a pensar que ayudó y seguramente pues cayó en el momento o se publicó en el momento adecuado, en el momento en el que había receptividad y debate, ¿no? Hay una frase que dicen los informáticos o de las empresas informáticas, es que si llegas con un producto 6 meses antes estás muerto y si llegas 6 meses después también estás muerto. Es decir, hay que ajustar justo, perdón por la expresión, pues en el momento adecuado. Otro estudio que creo que tuvo un efecto también importante, para enumerar muy pocos estudios, pero que creo que tuvieron un impacto importante, fue un estudio que realizamos
construyendo sobre lo que ya estaba publicado en aquel momento, que fue básicamente pues una actualización, resumen de unos trabajos de diversos actores en España, pero también de INSIA, que se llamaba El valor de la seguridad vial, conocer los costes de los accidentes de tráfico para invertir más en su prevención. En aquel momento yo estaba en otra fundación, estaba en FITSA. Es un documento que, por cierto, cuando lo he ido a buscar, que pensaba que ya era un documento que no se iba a encontrar, pues lo he encontrado en la web de Stop Accidentes. ¿Ah, sí? Cuando, digamos, pues quería mirar si todavía aparecía o era accesible. Es curioso que los autores de ese informe pues aparecen Agustín Aragón, Francisco Aparicio y Álvaro Gómez. Álvaro. Y que, bueno, pues a pesar de que son cifras difíciles o frías, pues sí que, digamos, son necesarias para poder equilibrar o contraponer pues el impacto de la inversión, lo que nos cuesta con una visión económica, ¿no? Que también es, de otra manera, importante. O también un estudio que realizamos que incluso me hace sonreír, a pesar de que pasarse un verano pues mirando atestados de niños fallecidos en el tráfico pues no era lo más... Me acuerdo perfectamente de un hotel de familia modesto en La Mancha y trabajar, pero que tuve la oportunidad de colaborar con Bartolomé Vargas, con el equipo de Fiscalía, sobre el uso de sistemas de retención en el año 2012. Y me acuerdo que me impresionó mucho el concepto de la pena natural que Elena Agüero pues trataba en una parte del informe, también de los padres, digamos, que pues se enfrentan, ¿no?, a esa tragedia, y que muy recientemente yo lo recordaba en un caso de unos padres que se olvidan a un niño y fallece también dentro de su coche, ¿no?, que era algo también relativamente relacionado. Y yo me acuerdo de la propuesta valiente en aquel momento de Bartolomé Vargas, que, como digo yo aquí, había apuntado que en el caso de enfrentarse a unos padres o unos tutores, normalmente padres madres, que llevan a un niño sin proteger en su vehículo, pues casi proponía incautar a los niños. No sé si es una expresión, pero yo me acuerdo que estaba en la mesa redonda en Fiscalía de Seguridad Vial y entonces me vino a la cabeza la imagen pues de la Guardia Civil haciendo un control de sistemas de retención y quitándoles a los niños, y entonces pues una pila de niños, digamos, en una rotonda que habían sido en ese momento. Bueno, está un poco relacionado, pero fue la imaginación, pero también era una manera que Bartolomé, digamos, eso también lo ha hecho muy importante, de remover un poco las conciencias, ¿no? De utilizar la investigación combinada con la comunicación en un momento adecuado para intentar favorecer o llamar la atención de un cambio social. Otro estudio que también realicé fue uno de los primeros, yo entonces estaba en el RACE, también sobre la misma temática y con la colaboración de la Dirección General de Tráfico y de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, donde se rellenaron 1.031 encuestas sobre siniestros infantiles también. Y también pues, lo quería mencionar porque me acuerdo que en el protocolo no se aclaró cómo iba a recibir yo la información para empezar a analizarla, y entonces un día en mi trabajo en la oficina pues me llaman del control de seguridad y me dicen, pues hay una pareja de la Guardia Civil preguntando por ti. Como diciendo, no sé si quieres salir por la puerta de atrás. Y fue pues que me traías un sobre pues con los primeros cuestionarios para poder empezar a trabajar. Y con esto quiero también aprovechar, antes mencionaba el papel de Intras, el papel de la Asociación Española de la Carretera, pero el principio de todo, ¿no? El omega no sé cuál es, pero el alfa yo creo que es el trabajo diario que la Guardia Civil, que las policías autonómicas, que las policías locales realizáis a la hora de generar la información de base, ¿no? Y eso es fundamental. Y hay muy pocos estudios en los que no nos hayamos basado en la información de la Dirección General de Tráfico o hayamos empezado a tratarla o que hayamos pedido algo de información, y hace poco pues os pedíamos información al observatorio y yo os decía, esto es tan interesante que si lo queréis publicar vosotros, pues adelante, ¿no? Porque, digamos, ese trabajo pues es la base de todo y en muchas ocasiones no se reconoce y evidentemente hemos mejorado muchísimo. Yo recientemente pues estaba revisando un atestado del que era yo protagonista y estaba muy bien por parte de la Policía Local de Madrid, pero también es verdad que hemos estado hablando hace un rato al principio de este foro en el que todavía en ese sentido hay mucho que hacer. O un estudio que yo creo que fue muy útil y nos sentimos tremendamente orgullosos, que fue un estudio en el que analizábamos los datos de supervisión, la intensidad o las horas, los kilómetros, los agentes, los vehículos, los kilómetros de gasolina que la agrupación de tráfico
de la Guardia Civil había invertido en actividades de supervisión de la norma. La Universidad de Sevilla hizo un análisis de series temporales y logró llegar a una conclusión muy clara, y era que por cada 10% de aumento de la supervisión policial se reducía la siniestralidad mortal en un 5%. Es decir, si mañana, el año que viene, Pera, y aquí estamos en el Ministerio del Interior, pues necesitamos, o nos importara, ya sé que es más difícil, reducir un 5%, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer, porque esto está científicamente demostrado. Ese estudio se publicó en un momento de crisis económica, donde yo recuerdo pues que no había reposición de bajas, y yo creo que también pues tuvo un impacto positivo para reivindicar ese papel. Ahora estamos pues con la tasa de alcohol, y recientemente pues Intras nos hacía, digamos, una revisión internacional sobre este tema, que es fundamental. Hemos hecho estudios también sobre cascos y lesiones en la cabeza, que presentamos en la Comisión de Seguridad Vial en el año 2013, en el debate que había en aquel momento sobre hacerlos obligatorios o no. Bueno, luego al final nuestra postura era clara, al final pues el efecto fue pues limitado, ¿no? No hubo una obligatoriedad universal. Se llegó hasta donde se pudo llegar, porque precisamente la política pues es un poco combinar lo que se puede hacer en un momento determinado. Dice Rune Elvik, ¿no?, el famoso investigador noruego, ya terminando, que el papel del investigador no es cambiar leyes, simplemente pues es poner datos encima de la mesa. Bueno, el otro día en Helsinki, precisamente hablando de drogas y conducción, y había también un representante de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, pues yo comenté que en muchas ocasiones que no terminaba de estar de acuerdo con esta afirmación, ¿vale? Es verdad que el investigador pues se tiene que mantener como una persona pura, en el sentido de decir, estos son los datos, esto es la evidencia científica y aquí no me meto, pero claro, cuando tienes que, en el caso que se hablaba en ese momento de los defensores de la legalización del cannabis, que era el debate en el que se estaba comentando en aquel momento, pues yo decía que a lo mejor si no utilizamos las mismas armas que las otras partes, que en este caso pues abogan por la legalización del cannabis, pues que vamos a salir perdiendo. Si no lo hace alguien, digamos, y los investigadores pues ponen los datos y luego se retiran, pues estamos en inferioridad de condiciones, ¿no? En este caso, lo que nos decían los investigadores finlandeses, por cierto, es que legalización es más consumo es más consumo en las carreteras, y más tasa de positivos por cannabis, pues al final va a ser pues más dolor y tragedia en las carreteras. Y contra eso pues hay muchos argumentos, pues de que el cannabis, hay quien dice pues que no tiene efectos negativos, que hay que luchar pues para luchar con el crimen, pues mejor legalizarlo. Hay quien dice también que el lobby del tabaco pues ahora lo que quiere es pasarse al lobby del cannabis. Bueno, no me entro en ningún tema. Luego, otra cosa que nos dice Runelvik, que es que los legisladores a menudo subestiman el apoyo social que hay para muchas medidas, ¿no? Las peatonalizaciones, los límites 30, el apoyo social que está teniendo también, que entiendo que es muy mayoritario, la reducción de la tasa, pues también es importante. Por cierto, la estrategia 2030 de seguridad vial pues dedica un capítulo, el capítulo 7, específicamente a todo lo que tiene que ver con la investigación. Hay un tema que para nosotros es importante y que tiene todavía mucho recorrido, como sabemos, que son las investigaciones en profundidad, pero también hay otras áreas de gran futuro, en mi opinión, sobre las que todos deberíamos reforzar el trabajo en investigación, que son precisamente la inteligencia artificial, ver cómo nos va a afectar en nuestro trabajo, también cómo nos va a afectar en la entrega de nuestras actividades, y en general cómo va a mejorar la tecnología pues a la seguridad vial, esto relacionado con los modelos predictivos y el Big Data. Y yo estaba pensando también, cuando revisaba este programa y el concreto, pues el plan de estudios e investigaciones que se deriva de ese capítulo en concreto, y insisto, ya lo estamos haciendo de alguna manera, estamos intercambiando información, yo quiero investigar esto, por aquí, por allá, pero creo que podríamos a lo mejor coordinarnos más para, digamos, pues centrarnos los que tenemos interés en ese tema y decir, pues bueno, yo puedo investigar con estos criterios, digamos, de calidad esta parte, y luego pues tener una presentación conjunta, como siempre que la hemos solicitado, pues hemos podido hacerla con la Dirección General de Tráfico, y a lo mejor rellenar esos huecos que no se puede, que no podemos hacer todos inmediatamente todas las cosas. Ahí yo creo que hay, sin que aquello sea, pues intentando entendernos, ver las líneas en las que estamos trabajando, los intereses de cada uno, pero yo creo que hay una oportunidad también muy importante.
Por cierto, vuelvo a insistir en que cuando estábamos en Helsinki, pues algunos de los estudios del Observatorio de la Dirección General de Tráfico, pues como el EDAP o los estudios, aquella revisión sistemática sobre el tema de drogas, pues son una referencia también a nivel europeo. Y aprovecho también para citar pues todo el trabajo que ha hecho el Servei y la Dirección de Tráfico del País Vasco, pues que digamos, hablamos de la Dirección General de Tráfico y a veces pues personalizamos en la administración central, pero pues las autonómicas también han hecho un trabajo específico. En cuanto a los retos actuales, ¿no? Y con esto termino, sí que es verdad que necesitamos más tiempo para trasladar la investigación y tener más contacto pues, con la comisión y yo creo que pues, ha habido periodos con comparecencias posteriormente resumidas incluso pues, en documentos pues, muy intensas. Ahora parece que hay un poco de menos actividad o parece, no lo digo por su vicepresidente que está aquí y que siempre apoya todas las actividades, sino bueno, pues en general tenemos ese riesgo de lo que creo que se llama el sesgo de asentimiento y es que tendemos a creernos o tendemos a que nos gustan aquellas investigaciones que nos dan la razón, ¿no? Y eso es muy peligroso porque al final, en el caso del casco del ciclista, pues yo creo que nos hemos polarizado, ¿no? Están, digamos, quienes dicen que el casco de ciclista es malo directamente, ¿no? Por diferentes motivos, y los que, como yo, el 17 de febrero, pues después de que me atropellara un coche, aterricé con la cabeza, con el casco que llevaba en ese momento y que desde luego pues no veo ninguna alternativa que no sea no llevar casco, sobre todo si hablas de ti mismo o de gentes que te importan, ¿no? Yo podría hacer una lista de personas a las que les aconsejaría rápidamente que fueran sin casco, pues porque no me caen particularmente bien, pero ese es otro tema. La financiación es fundamental, ¿vale? Y yo creo que hay que perdonar a los investigadores. La parte de mí que es investigador, si no dice que hay que investigar más y que se necesitan más recursos, pues no sería realmente investigador. Y por volver a traer un tema, yo hace una oportunidad sería lo que se podría llamar el redondeo solidario, es decir, cada vez que hiciéramos una transacción relacionada con nuestro vehículo, y todos los años hay decenas de millones de transacciones entre matriculaciones, seguros, hacer un redondeo, ¿no? Que eso es algo que lo hace el Carrefour. A ver, no me voy a hacer nada muy difícil, decir, oiga, usted, esta tasa son 32,70 euros, ¿quiere usted redondear, digamos, al euro superior, que de media va a ser medio euro, y esto lo podríamos hacer cuando se pasa una ITV, cuando se hace un renting de vehículos, y este dinero se va a destinar a apoyos a las asociaciones de víctimas y también pues, a investigación y a rehabilitación a lo mejor de conductores? Bueno, pues habría otro elemento. Y luego trabajar un poco, y termino ya, los factores subyacentes, ¿no? Y lo decía también Ana Ferrer, pues cuando vamos a Latinoamérica y preguntamos, pues ya no están las mismas personas. Y es que no solo eso, sino que las políticas han cambiado o las agencias. Entonces, por no hablar de algo que apareció reflejado incluso en un informe de IRTAD, que es el problema en algunos países, no estoy hablando aquí, lo repito 3 veces, por ejemplo, de la corrupción, de los problemas que hay en algunos países, ¿no? Donde, digamos, las mordidas o digamos, son un problema importante. O, por ejemplo, pues saber o evaluar también, estábamos hablando de evaluación, evaluar la educación, pero también evaluar pues cómo están funcionando las políticas en algunos países. En España se hace una evaluación del permiso por puntos, pero en algunos países yo creo que habría que empezar a decir un poco las cosas claras pues de cómo funciona. Yo tengo dentro de 2 semanas en Bruselas una presentación de la encuesta ESRA de actitudes y conducción. Y claro, cuando ves en Latinoamérica, es específico sobre Latinoamérica, que son los países que nosotros apoyamos, en aquel caso la realización de las encuestas, pues claro, cuando en una gráfica sacas los mejores y los peores países, por lo normal, Latinoamérica es que se tiende a pelotonarse pues, en indisciplina o en actitudes contrarias a la seguridad vial. Y en ese sentido, pues insisto, pues a lo mejor ver cuáles son los factores subyacentes que nadie se atreve a abordar, pues sería también otra de las oportunidades o retos para el futuro.